Hace algunos años, un joven estaba en una estación esperando el tren que lo llevaría a una entrevista de trabajo muy importante. Estaba vestido de traje, con su maletín en mano y muchas expectativas. El tren llegó, subió rápidamente él, encontró asiento y comenzó a soñar con su futuro. Sin embargo, una hora después se dio cuenta de que estaba viajando en dirección contraria. Se había subido al tren equivocado. De esa misma forma, muchas personas, bien vestidas, con planes y entusiasmo, pero están en el tren equivocado, tomando decisiones guiadas por la fama, el placer, el dinero, la presión del mundo, y van rumbo a un distinto destino del que Dios ha planeado. Por eso dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Hoy Dios nos llama para que nosotros podamos evaluar qué clase de fe está guiando nuestras decisiones. ¿Es una fe emocional que responde a la circunstancia? ¿Es conveniente o respondo si me conviene o no? ¿Es religiosa porque he adoptado un modelo? ¿O es una fe correcta como la fe de Moisés? Así que en esta tarde vamos a hablar cuando la fe gobierna mis decisiones. Cuando la fe, diga conmigo, cuando la fe gobierna mis decisiones. Así que les invito a que busquen en la palabra de Dios en Hebreos 11:23. Y vamos a leer dándole gracias al Señor. Dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Aleluya. Así que en esta tarde podemos ver cómo la fe gobernó de una manera directa y determinada la vida de Moisés. Moisés entonces ejerce una fe correcta porque rechaza la fama del mundo. Rechaza la fama del mundo. Dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Rehusó. Y si usted observa este verbo de rehusar, no es un verbo que él como que lo pensó o como que lo ponderó, déjame ver si esto me conviene o no, sino que tomó la determinación concreta de rechazar lo que le podía dar la fama de ser hijo de la hija del faraón. La palabra de Dios dice que Moisés tuvo acceso a la mejor educación del mundo conocido, porque en aquel entonces Egipto era una potencia, es decir, desde Egipto se exportaba conocimiento, era una de las civilizaciones más avanzadas. Moisés tuvo acceso, como dije hace un momento, a la mejor educación, a riqueza, a posición, a influencia. Según Hechos 7:22 se nos dice que fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios porque era un príncipe real, podía tenerlo todo. Pero cuando llegó la hora de definirse, mis hermanos, cuando llegó la hora de definirse, y esa hora nos llega a todos de definir nuestra fe, porque tenemos muchas ofertas que nos presentan diferentes caminos para escoger, que van totalmente opuesto a la voluntad de Dios. Y es el momento donde nuestra fe tiene que definir nuestras decisiones. Llegó ese momento para Moisés y dice que él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Así que el mundo nos ofrece muchas cosas hoy que aparentemente son buenas y no malas. No son malas en sí, pero fíjense que Dios tiene cosas mejores para nosotros. Y es preferible escoger las cosas mejores que Dios nos da que las cosas buenas que el mundo nos puede dar. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Se cuenta la historia de un famoso cantante cristiano que le ofrecieron un contrato millonario para cantar música secular.
Él lo ponderó. Él dijo, bueno, puedo cantar música secular neutral, pero en algún momento quizás puedo mencionar a Dios. Y entonces allí le dijeron que el único detalle era que debía de eliminar la mención de Dios en sus canciones. Le ofrecieron fama internacional, le ofrecieron hospedaje de lujo donde quiera que se moviera, y él respondió con una carta y dijo, prefiero no ser conocido por nadie que ser famoso por negar a quien dio su vida por mí. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que hay momentos de nuestras vidas, mis hermanos, que tenemos que perder para ganar. Hay momentos en nuestras vidas que se presentan buenas ofertas. Ofertas que quizás nos ponen en un lugar bien cómodo y bien aventajado. Pero damos gracias a Dios porque en esas ofertas no está Dios. En esas ofertas no está la voluntad de Dios. En esas ofertas simplemente va a alimentar mi autosuficiencia. Va a alimentar esa vida independiente de Dios. Y por esa razón yo tengo que decidirme por Dios. Tengo que rehusar la fama del mundo. Tengo que rehusar las posiciones que me da el mundo con tal de que Cristo sea exaltado en mi vida. Primera de Corintios 1:26 nos dice, pues miren hermanos, ustedes no son muy sabios según la carne, pero sepan algo que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Así que Moisés demostró que una fe correcta siempre va a rechazar la fama del mundo, pero también una fe correcta va a rechazar los deleites del mundo. Dijo que escogió antes el ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escogiendo, rehusó. Esa es la primera acción, rehusó. Segundo, escogió. Y las dos son verbos que son concretos, acciones puntuales. No fueron procesos largos para ver si yo puedo hacerlo o no, si me devuelvo o sigo adelante. No, fueron acciones puntuales, lineales. Escogiendo, dice que escogió antes el ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Así que Moisés comprendió algo que muchos aún no han entendido, que el pecado tiene un placer pasajero, que el deleite del pecado es como el azúcar para un diabético, dulce en la boca pero mortal para el alma. Así que aquí dice que Moisés escogió. Dice, fíjese algo, no estaba ganando nada con identificarse con el pueblo de Dios que estaba siendo oprimido, pero se estaba adhiriendo al propósito de Dios. Y lo más importante para nuestras vidas no es lo mucho que yo puedo ganar a través de los placeres del pecado, sino lo mucho que Dios puede usarme a través de sus propósitos en mi vida. Eso es lo que vale, porque eso tiene un valor eterno. Los placeres siempre tendrán un efecto temporal, serán una ilusión, será como un espejismo en el desierto. Pero el propósito de Dios me va a bendecir aquí en esta vida y en la venidera. Amén. Por eso Jesús dijo que el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué va a pasar? La va a hallar. Pero el que quiera ganar su vida, la va a perder. Así que Asaf tuvo una situación difícil, que dice que tuvo envidia de los arrogantes que no tienen congoja por su muerte, ni sufren como los demás mortales. Asaf estaba en el templo y él decía que él veía a aquellos que prosperaban, veía el camino de los impíos y que no tenían ninguna congoja. Y eso le trajo a él como una confusión espiritual. Pero dice la palabra que cuando él se metió en el santuario, Dios le abrió los ojos y pudo ver el final de los impíos, que fue un final triste, un final de desdicha. Pero dice que para el hombre de bien siempre habrá un final dichoso. Bendito sea el Señor. Así que de la misma forma que Asaf pudo ver el final de los impíos, aquí Moisés pudo ver el final de aquel que se adhiere a la voluntad de Dios, rechazando los deleites temporales del pecado, rechazando los placeres que puede ofrecer el mundo. Aquí también Moisés mostró que una fe correcta también rechaza las abundancias del mundo. Y muchas personas han perdido su fe
por ir tras las riquezas de este mundo. Y comienzo y digo y vuelvo a resaltar que las riquezas no son malas en sí. No son malas si son utilizadas para el propósito de Dios. Las riquezas son malas cuando ellas son el centro de nuestra existencia. Por esa razón Moisés no permitió que las riquezas gobernaran su forma de vida, sino que dice la palabra de Dios, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios o de los egipcios. Y aquí podemos ver, mis hermanos, la verdadera dimensión de lo que Moisés rechazó. Los historiadores dicen que Egipto era una superpotencia imperial. Dominaba territorios en África, Canaán, Siria y parte de Mesopotamia. Controlaban las rutas comerciales del oro, de las especias, lino fino, marfil, incienso, cobre, piedras preciosas y ganado. Tenían acceso exclusivo a las minas de oro que estaban en África. Se consideraba la civilización más rica de la antigüedad. Los historiadores llaman a Egipto como la fábrica del oro del mundo antiguo. Vivir como hijo de la hija del faraón significaba acceso a joyas de oro, turquesa, ropa de lino fino, tan fino que era algo que le daba estatus, perfume, aceite, ungüento exclusivo solo para una gran élite. Festines de carne selecta, panes refinados, vinos importados, dulces con miel y frutas exóticas, educación real, incluyendo formación militar, escritura jeroglífica, arte de gobierno. Pero Moisés estaba siendo preparado como heredero potencial de un imperio, no como un simple huésped. Así que Egipto poseía las ciudades más avanzadas tecnológicas de la época. Tenía Tebas, tenía Memphis, tenía a Ramsés, templos, estatuas, bancos de grano. En otras palabras, Egipto era como el Wall Street o el Pentágono o el Vaticano de ese mundo. Había una riqueza religiosa y política porque el faraón era considerado el hijo de los dioses y la religión respaldaba el poder económico. La élite de la cual pertenecía Moisés era como si fueran dioses terrestres. Estar en la casa del faraón era vivir en el centro del universo religioso y material con privilegios casi divinos. Ahora se entiende cuando dice que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Cuando Moisés comparó todas esas riquezas que eran temporales con el propósito que Dios tenía, así que él eligió mejor el propósito de Dios. Y eso nos desafía a nosotros en este tiempo. Porque en este tiempo tenemos muchas ofertas, caminos disyuntivos que nos dicen que por aquí es mejor. Y por esa razón nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en nuestras decisiones, sabiendo que éstas tendrán repercusiones eternas. Moisés no renunció a una vida cómoda. Renunció literalmente a ser tratado como un dios entre los hombres. Cambió oro por polvo en el desierto. Cambió educación palaciega para identificarse con esclavos que no tenían derecho y honor. La fe no fue un escape de pobreza para Moisés. Óigalo bien, él no escapó de la pobreza o abrazar la promesa, o la pobreza, perdón. Él rechazó la gloria del mundo. Él rechazó la gloria del mundo. Y Moisés simplemente bajó del palacio, no descendió, sino que ascendió al propósito de Dios. Y a veces hay que descender, mis hermanos. A veces hay que totalmente prescindir de los valores que el mundo nos da, con tal de disfrutar en toda la dimensión del propósito que Dios tiene para mi vida. Yo tengo que valorar más el propósito de Dios para mí que el propósito que el mundo tiene, que me ofrece en mi vida. Yo tengo que valorar lo que Dios me ofrece, lo que Dios me marca para yo poder ser útil para su causa. Y esto va a tener para mí un valor incalculable que va a ser de beneficio para mí y para mis generaciones. La palabra de Dios dice que Él miró el galardón. Y fíjese algo, que aquí hay una gran diferencia de ver y mirar. Ver es un acto involuntario, ocurre por defecto, no implica intención ni discernimiento, es biológico, no necesariamente es reflexivo. Puedes ver algo sin entenderlo, valorarlo ni prestarle atención. Pero cuando tú miras, implica voluntad. No es solamente captar luz, sino orientar el alma hacia lo visto. Dice que Él miró el galardón. Y por esa razón,
Él escogió sufrir y ser con el pueblo de Dios algo que verdaderamente no tenía ningún valor. Así que cuando Él mira construyendo sus sentidos, porque a la vista, simple y llanamente, este galardón para los hombres no tenía ningún tipo de valor, pero para Él sí, el galardón que Dios le tenía era un acto espiritual y era un acto de fe, sabiendo que al final Él iba a ser vencedor. Amén. Así que cuando yo miro, yo estoy involucrando mi voluntad, estoy involucrando mis deseos, estoy involucrando lo que yo verdaderamente anhelo para Dios y que Dios me pueda usar de una manera especial. Muchos ven a Cristo, pero pocos lo miran. Pilato vio a Jesús, pero no lo miró como rey. Los discípulos sí lo miraron y pudieron decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que hoy tu fe tiene que mirar antes que ver. Porque ver simplemente es un acto muy ilusorio. Pero cuando yo miro, como miró Moisés, que miró el galardón, yo puedo poner mi alma, poner mis sentidos, poner mis pensamientos con tal de que eso me cautive ante cualquier oferta que el mundo me puede dar. Aquí podemos ver que Moisés no solamente rechazó la abundancia del mundo, sino que también rechazó la imposición del mundo. Y es allí donde muchos lamentablemente pueden sucumbir. Porque cuando el mundo nos impone un modelo, a veces queremos abrazarlo. Y cuando yo hablo de mundo, estoy hablando de un sistema gobernado por Satanás. Es un sistema que nos quiere aprisionar. Por eso dice el apóstol Pablo que no nos conformemos a este mundo, sino nos transformemos ¿dónde? En la renovación de nuestra mente. ¿Por qué no podemos conformarnos a este mundo? Porque todo el sistema que hay en el mundo es contrario a la voluntad de Dios. Y aquí podemos ver que Moisés no se dejó imponer por el mundo. Dice que por la fe dejó a Egipto. Y Egipto siempre tipifica ese sistema mundial corrupto y pecaminoso que quiere verdaderamente desvirtuar los propósitos de Dios para su pueblo. Dice que no temió a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, que Moisés le da la espalda a Egipto con todas sus riquezas, con toda su pompa, con todos sus lujos, con todos sus tesoros, y dice que no temió a la ira del rey. En aquel entonces, el contradecir la voluntad del faraón se pagaba con la muerte. Moisés le estaba dando la espalda realmente al faraón, que era un Dios. Y dice que quizás el faraón pudo tener ira, pero él no temió a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y fíjense que cuando usted rechaza las cosas del mundo, muchos se van a burlar de usted, muchos van a querer limitar sus derechos, muchos quizás le van a excluir de grupos, va a venir esa presión de grupos que le va a decir a usted lo que es mejor, porque dice que la gente que está en el mundo llama a las cosas malas buenas y a las buenas malas. Así que cuando usted toma la decisión de seguir a Dios a toda costa, usted va a sufrir por una causa. Y por esa razón usted quizás va a desestimar el sufrimiento que le puede causar el grupo o el estado o el sistema con tal de ganar el favor de Dios. Porque a mí no me importa lo que el hombre pueda decir de mí. Lo que a mí me importa es lo que Dios dice de mí. Y si Dios dice que yo soy bendecido, aunque el mundo diga que no, seré bendecido. Si Dios dice que yo voy a avanzar, voy a avanzar. Bendito su nombre para siempre. Es decir, que no voy a temer a lo que me pueda pasar en el sistema en el cual me estoy desenvolviendo. Moisés dice que dejó a Egipto. Y fue también, como acabo de decir, una decisión puntual. No fue un progreso ni un proceso, fue algo puntual. Y esas son las decisiones que tú y yo tenemos que tomar. Hay cosas que tenemos que dejar de una vez y por todas. La vieja vida tiene que ser dejada de una vez y por todas. Amén. Los placeres temporales deben ser dejados de una vez y por todas. Amén. El viejo hombre tiene que ser separado de una vez y por todas. Pensamientos que alimentan nuestro ego y que alimentan la avaricia tienen que ser dejados de una vez y por todas. Moisés no tuvo miedo, porque dice que su mirada estaba en Dios. Estaba sosteniéndose
como mirando al invisible. Y la palabra sostener quiere decir que soportó la presión, soportó el temor que podía rodearlo, el qué dirán, soportó ese miedo que trae cuando uno toma decisiones radicales, porque dice que se sostuvo como mirando al invisible. La fe correcta, oigan mis hermanos esto, no se somete al sistema del mundo, sino a la voluntad de Dios, aunque cueste lo que cueste. Amén. La fe correcta no se somete al sistema del mundo, sino a la voluntad de Dios, aunque cueste lo que cueste. Por esa razón Moisés, aleluya, dejó atrás a Egipto y se metió en la escuela de Dios. ¿Cuál era la escuela de Dios? El desierto. Allí, aleluya, encontró a Dios. Y a veces hay lugares que parecen no ser muy adecuados, pero es allí donde Dios se te va a revelar. Es allí donde Dios se te va a mostrar. Es allí donde tú vas a poder conocer a Dios, sus planes, sus propósitos, que son mayores que las riquezas del mundo. ¿Y qué pasó con Moisés? ¿Cuál fue el destino de Moisés? Dios lo levantó como el libertador. Amén. Dice que celebró la Pascua. Llegó a Egipto con la autoridad de Dios, porque allí en el desierto fue que encontró a Dios. Y cuando encontró a Dios, fue investido del mismo Dios y pudo, aleluya, pisar el sistema que una vez lo quiso destruir. Bendito su nombre para siempre. Dice la palabra que llegó con la vara de Dios y con esa vara hizo milagros portentosos en Egipto. El faraón tuvo que darle la salida al pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que allí caminaron y Dios abrió el mar. Y allí estuvo Moisés por 40 años en el desierto. Y dice la palabra que Dios le notificó todos sus caminos. Dice que a los hijos de Israel les reveló sus obras, pero con Moisés tuvo un trato más especial. Le notificó sus caminos. Y aquellos que toman la decisión de escoger a Dios por encima de los placeres, de la abundancia, de la fama del mundo, Dios va a tener un trato más especial. Dios se va a acercar a esas personas. Dios va a habitar con esas personas. Dios va, aleluya, a redirigir a esas personas. Dios será el pastor de esas personas. Por eso dice Isaías, Jehová me pastoreará siempre, en la sequía saciará mi alma y dará vigor a mis huesos. No me faltará nada. Aleluya. Porque el que es fiel a Dios, rechazando las cosas del mundo, Dios se va a comprometer con esa persona. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo en esta tarde. Cuando venimos a este país, venimos con muchas expectativas económicas. Queremos progresar, queremos tener dinero, posibilidades, posiciones, facilidades. Pero muchas de esas cosas nos alejan del propósito de Dios. Muchas de esas cosas nos privan de gozar la presencia de Dios. Amén, porque no podemos servir a dos señores. Todo lo que cautiva tu pensamiento, todo lo que cautiva tu intención, todo lo que cautiva tu enfoque, es un Dios que tú te has fabricado. Y ese Dios, lamentablemente, cuando pasa la factura, la pasa muy alta. ¿Por qué? Los resultados son totalmente destructivos. Fíjese que lo que pudiera ser el sueño americano se convertiría para muchos en la pesadilla americana. Porque muchos terminan con familias destruidas, con la salud deteriorada, con todo abajo. Y cuando miran hacia atrás, todo el esfuerzo, todas las horas invertidas para no tener nada en las manos. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema ilusorio. Ilusorio. Por eso dice Salomón que el fin del discurso es este: teme a Dios y haz el bien, que es el todo del hombre. Porque vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice que seguir las riquezas de este mundo es como perseguir al viento y no alcanzarlo nunca. Amén, porque dice Salomón, un mal, y eso lo repetí hace unas semanas, dijo, un mal he visto debajo del sol. Alguien que se esfuerza, que busca tener muchas cosas en la vida, tener muchos bienes, donde dice que su alma se sacia, pero cuando muere no se sabe quién va a heredar esas cosas. Alguien que no hizo nada es el que lo va a heredar. Ay, ay, ay. Por esa razón, mis hermanos, tenemos que vivir nuestra vida como la vivió Moisés para la gloria de Dios. Amén. Vivir con un propósito.
Por eso dice el salmista, enséñanos a contar nuestros días de tal forma que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, que cada día yo tengo que vivirlo con un significado que tenga repercusión en lo eterno, como hizo Moisés, que miró, dice la palabra de Dios, el galardón. Lo miró, se involucró su sentido, su alma. No simplemente lo vio como una mirada pasajera. Puso todo su empeño en alcanzar ese galardón. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Que Dios honró a Moisés, porque Dios honra a los que le honran. Amén, porque Moisés honró a Dios con sus decisiones, con una fe, aleluya, una fe puesta en Dios, una fe entregada a Dios. Por eso Dios lo honró. ¿Qué pasó? Que cuando estaba en el desierto, se le levantaron los dos hermanitos de Moisés, diciendo: solamente por Moisés el Señor ha hablado y no por nosotros. Y allí apareció la gloria de Dios. Vengan acá, Marita, venga. Aaroncito, ven, que le voy a dar unos cocotazos a ustedes dos ahora. Vengan. Y ahí Dios, hablándole a los tres, le dijo: miren lo que le voy a decir. Cuando yo levante a un profeta en medio de ustedes, le hablaré por sueños, por visiones y por imágenes. Pero no así con mi siervo Moisés, que es fiel en mi casa. A él le voy a hablar cara a cara. Aleluya. Así que los que aman a Dios con todo su corazón, a esos Dios le corre el velo y se les revela de una manera total, absoluta y sin reservas. A Moisés Dios se les reveló cara a cara. Y dice la palabra de Dios que Moisés hablaba con Dios y tenía que ponerse un velo. Y Moisés estaba tan absorto ante la presencia de Dios. Moisés estaba tan deseoso de estar metido en esa presencia que le dijo: muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Es decir, ya había visto cosas incalculables, pero dijo: no, yo quiero más, muéstrame tu gloria. Moisés le dijo: no la puedes ver, Moisés, porque si la ves vas a morir, porque no hay hombre que me pueda ver, que viva. Pero damos gracias a Dios que nosotros ahora tenemos un mayor privilegio con Moisés. Dice que a cara descubierta ahora vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya, vemos la gloria de Dios en Cristo como en un espejo claro, y dice que esa gloria que vemos nos transforma a nosotros de gloria en gloria, como a la imagen del Señor. Ese Moisés que fue fiel, fue un Moisés que Dios sacó la cara. Y tenlo por cierto, si tú eres fiel en tus decisiones, poniendo a Dios en primer lugar, aleluya, no abrazando la fama del mundo, ni la abundancia del mundo, ni las riquezas del mundo, ni todo lo que el mundo ofrece, Dios te va a poner en alto. Aleluya, Dios te va a dar mayores riquezas, pero riquezas espirituales, riquezas que trascienden lo temporal. Aleluya, por eso dice la palabra: no os hagáis tesoros en la tierra donde el ladrón corrompe y la orilla corroe, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. En esta tarde, ese es el mensaje de hoy. Tus decisiones, ¿cómo están orientadas? ¿Están orientadas para que la gloria de Dios sea vista? ¿Están orientadas para que tu vida espiritual pueda crecer? ¿Están orientadas para que tú puedas, aleluya, vivir la vida abundante de Cristo? ¿O están orientadas para tú simplemente satisfacerte y hacer que tu alma esté llena de gozo, totalmente excluyendo la presencia de Dios? En esta tarde tú tienes que tomar la decisión que tomó Moisés de escoger a Dios por encima del mundo, de escoger a Dios por encima de los placeres temporales del pecado y hacer como hizo Moisés. Yo prefiero a Cristo, yo prefiero el propósito de Dios, yo prefiero la gloria de Dios antes que la gloria del mundo.